Como anunciamos la semana pasada, hermanos, estamos hoy iniciando una nueva serie. Así que, por favor, acompáñeme al libro de Efesios. ¿Sabe? Esta epístola en particular de Efesios, la verdad que me tiene cautivado, me tiene alegre el corazón de estar pudiendo estudiarla y poder compartirla con toda la iglesia. Porque esta epístola en particular, a diferencia de otras cartas de Pablo, aquí en esta carta Pablo no está combatiendo ningún pecado interno de la iglesia, como por ejemplo en Corinto o en Gálatas, ¿se acuerda cuando lo estudiamos? No, Pablo no está combatiendo algún pecado interno. Es más, no hay muchas referencias a qué está pasando en la zona, pero a lo que se dedica Pablo es a mostrar en toda su majestad y en toda su grandeza el poder de nuestro Señor, que está sentado a la diestra del Padre y que gobierna sobre todas las cosas. Y nosotros estamos dentro de ese gobierno y nosotros somos lo que Dios está obrando. Nosotros somos la obra de Dios en esta tierra que está llevando hacia su propósito final. La carta de Efesios nos va a ayudar, hermanos, para que nuestra fe sea fortalecida en el Señor, para que nosotros confiemos en la soberanía de Dios y también para que sepamos cómo debemos vivir a la luz del gobierno del Señor en la tierra. Así que para comenzar vamos a hacer una introducción al libro. Voy a explicarles algunos datos referentes al libro y con ello primero quiero que podamos conocer el contexto y la estructura de la carta para que podamos verla de una manera más sencilla. Como cualquier buen escritor, Pablo no escribe por escribir. Él es una persona que va a escribir teniendo una idea en mente. Esa idea, recordemos que está inspirada por el Espíritu Santo. Dios está de por medio en todo esto y Él va a desarrollarla con la inspiración del Espíritu en toda esta carta. Bien, comencemos entonces viendo el contexto de la carta. Hablemos un poquito del contexto. ¿Quién es el escritor de esta carta? Pablo, muy fácil. Pablo. El autor entonces es Pablo, que inicialmente Pablo no se llamaba Pablo. Haciendo un pequeño resumen de su vida, él se llamaba Saulo de Tarso. Él era de una ciudad llamada Tarso. Él es benjamita, esto significa que pertenece a la tribu de Benjamín. Él es fariseo y no solamente fariseo, él mismo se llama a sí mismo fariseo de fariseos. En otras palabras, un súper fariseo, que era una agrupación que se encargaba de hacer cumplir una serie de tradiciones que el pueblo de Israel se había acumulado a lo largo de la historia. Él era de Tarso, una ciudad romana, y por tanto Pablo también era ciudadano romano. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, cuando él apela a su ciudadanía romana para que no lo juzguen en una ciudad, sino que lo lleven ante el César para ser juzgado. Pablo era de un alto nivel intelectual, a la altura, hoy quizás lo tendríamos en medio de círculos como embajadores, diplomáticos, ministros. Pablo se codearía con personas a esa altura. Él tenía una gran preparación en la cultura y filosofía greco-romana. Pablo, o Saulo en ese tiempo, era discípulo de Gamaliel, un muy famoso rabí de su época, y muy posiblemente incluso formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín era la cúpula del poder en Israel. Eran los que tenían el poder sobre el templo, y si controlabas el templo, controlas toda la nación. Y esa cúpula era el Sanedrín, y muy posiblemente Pablo o Saulo pertenecía al Sanedrín. Pero lo que más nos recordamos de este hombre es que era un perseguidor de la iglesia. Vemos al inicio del libro de los Hechos un hombre llamado Saulo que
traía pavor y temor a toda la iglesia del Señor. Él la perseguía en nombre del Señor. Él juraba que estaba sirviéndole al Señor, pero lo estaba haciendo deshonrando su nombre. Esto nos recuerda algo, hermano. Nosotros podemos pensar que estamos haciendo las cosas para Dios, pero si no tenemos el corazón correcto y si no lo hacemos en obediencia al Señor Jesucristo, todos nuestros esfuerzos son completamente vanos. En lugar de hacer bienes, estamos haciendo daños. Pero un día, en un viaje hacia Damasco, Pablo o Saulo en ese momento se encuentra con nuestro Señor Jesucristo en aquella visión que él tuvo, que lo dejó ciego durante algunos días, y a partir de allí recibió el llamado del Señor, no solamente para ser salvo, sino también para ser uno de sus apóstoles. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre el apostolado. Pero Pablo fue incluido, él mismo se llama a sí mismo como el abortivo. El último de los apóstoles, el último de los apóstoles. Ya había un grupo de 12 que había caminado con el Señor Jesús, y por gracia este hombre es incluido dentro de ellos. Pablo es el fundador de la iglesia de Éfeso. Así que aquí tenemos la carta, hermanos, del pastor de la congregación, quien le escribe a sus hijitos, llamémoslo así, a sus ovejas. Si bien es cierto, Pablo no se quedó permanentemente en Éfeso, pero él fundó la iglesia y él les tenía una estima, pues obviamente muy importante. Con respecto a los destinatarios, ¿hacia quién está dirigida la carta? Y ahí hay una pequeña trampa que nosotros tenemos que conocer. Bueno, no es trampa, un pequeño detalle cultural, un pequeño detalle de la situación que ocurrió. Lo que pasa es que en la actualidad que hemos encontrado y se ha descubierto muchísimas copias de la Biblia, hermano, gracias a Dios la Biblia tiene más copias en todo el mundo que cualquier otro libro. Y no hablo de las copias modernas, hablo de las copias antiguas. De los libros más antiguos hay libros que nada más se tienen 5 copias, de la Biblia se tienen más de 5,000. Eso nos da seguridad y garantía de que el texto que tenemos acá no ha sido manipulado a lo largo de los siglos. El texto que tenemos acá, Dios lo ha preservado para que hoy podamos nosotros recibir su palabra tal como ellos la recibieron inicialmente. Pero en las cartas de Efesios tenemos un detalle. Tenemos algunas copias de las cartas, de la carta de Efesios que datan del siglo II después de Cristo, donde nos dice el versículo 2 a tal como lo tenemos nosotros. Leamos el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero hay otras copias que se han encontrado que son incluso más antiguas que estas del siglo II, donde aparece así, más o menos. Esto es una pequeña ilustración. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están, y espacio en blanco. Y esto ha llevado a despertar el carácter curioso de los estudiosos, y se ha planteado una teoría que me parece a mí que puede ser la más acertada de todas. Pablo escribió esta carta pensando sí en la ciudad de Éfeso, dirigida a la ciudad de Éfeso, pero no solamente a ellos, sino que esta es una carta circular. En la Biblia se mencionan este tipo de cartas circulares que hacían los apóstoles, y que incluso Pablo dice que la carta esta se lea también en tal lugar. Esta sería un tipo de carta así. Pablo la escribió para los efesios, pero también las escribió para que fuera leído por todas las iglesias de la zona. Entonces, esta carta cuando llegó primero a Éfeso, ellos la leyeron en público, porque para eso eran las cartas. En el día del Señor, cuando el pueblo del Señor se reunía, se leía la carta. Y entonces ellos leerían algo así: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero todavía en realidad estaba en blanco.
Esa carta entonces iría a los siguientes pueblos, a la Odisea, a Colosas, a todas las iglesias de la zona, que dicho sea de paso, las 7 iglesias que tenemos en Apocalipsis quedaban alrededor de la iglesia de Éfeso. Y cada una de estas iglesias, cuando leyera su carta públicamente, añadiría su propio nombre. A los santos y fieles que están en Colosas, por ejemplo. Pero cuando hicieran la copia para ellos mismos, dejaban el espacio en blanco. Esa carta, luego que fue leída en todas las iglesias y fue copiada en todas las iglesias, regresó a Éfeso, donde originalmente tenía que estar, y ahí finalmente los efesios pusieron finalmente su nombre allí, en Efesios. Y eso explicaría por qué tenemos algunas cartas que dicen en Efesios y otras que tienen un espacio en blanco. Pero bueno, en todo caso, hermanos, eso lo que nos indica es que esta carta es para todas las iglesias de Cristo. Esta carta en particular, y toda la Biblia, dicho sea de paso, pero esta carta fue escrita pensando en la iglesia de Cristo. Nosotros entonces quizás deberíamos leer algo así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Ciudad del Pescador. Quizás esa sería la manera en que nosotros deberíamos leer así. Sobre el lugar y fecha de la escritura. La epístola fue escrita alrededor del año 61 al 62 después de Cristo. Y Pablo la escribiría desde Roma. ¿Qué estaba haciendo Pablo en Roma? No estaba visitando el Coliseo. Pablo estaba encarcelado. ¿Por qué razón? Por predicar el evangelio. Él fue apresado lo calumniaron por causa de la predicación del evangelio y él fue encerrado en Roma. Pero hermano, lo más fascinante de esto es que esto nos recuerda que aún en los peores momentos de nuestra vida, imagínese a Pablo metido en la prisión injustamente por hacer la obra de Dios, y en lugar de ponerse a renegar y decir, yo para qué te sirvo si entonces me vas a pagar así, Señor, yo tanto que hago por ti, mira cómo me tratan. En lugar de hacer eso, él sabe que él puede ser de bendición para otras personas, y inspirado por el Espíritu Santo, escribe no solamente esta carta, sino que juntamente con esta carta desde la prisión escribió Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas son llamadas las cartas de la cárcel: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Bien, para que tengamos una idea de dónde está Éfeso, bueno, no se nota mucho, pero acá, ¿lo ve? Donde dice Asia. Esta provincia es llamada Asia. Asia sabemos que es todo el continente, pero los romanos llamaban a esta provincia Asia. Y dentro de esa provincia estaba la capital de la provincia, que era Éfeso. Y Pablo estaría acá en Roma. Desde Roma viajaría la carta hasta Éfeso. Algunos datos sobre la ciudad de Éfeso para que podamos conocer un poco mejor. Se calcula que en esos tiempos la ciudad tendría alrededor entre 300 a medio millón de personas. Era una ciudad bastante grande para su época. En cuanto a la forma económica, ellos eran comerciantes. Era una zona donde se movía mucho el comercio y entonces había mucha prosperidad. También era el centro principal del culto a Diana. Les presento a Diana, o Artemisa, que es una diosa del panteón romano, es la diosa de la fertilidad. Esta diosa, este ídolo, era adorado principalmente dentro de la ciudad de Éfeso. Es más, los efesios llegaron a construir el famoso templo de Diana, que constituye una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Nosotros tenemos una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Cuál es? Machu Picchu. Pero ellos tenían una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Diana. Lo cual, hermanos, nos muestra que esta ciudad está caminando en idolatría. Y a más, incluso, porque el culto de adoración a Diana
incluía lo que se le llama la prostitución sagrada. ¿Qué es la prostitución sagrada? Habían dentro del templo sacerdotisas que funcionaban como prostitutas, donde el hombre, el devoto a Diana, que venía a rendirle culto de adoración a su diosa, terminaba teniendo relaciones sexuales con estas prostitutas, y eso era una forma de adorar a la deidad. Por eso, hermanos, es que en el capítulo 5, Pablo le recuerda a los efesios que la pureza de la sexualidad es la forma correcta como debemos adorar a Dios. Y cuando habla pureza sexual no significa la castidad en sí mismo, porque un hombre puede estar casado y ser puro sexualmente porque tiene solamente en su esposa su contentamiento sexual, no anda buscando por otros lados. Pero la verdadera adoración a Dios no incluye tales prácticas como hacían los hombres de Éfeso con Diana. Pablo fundó esta iglesia durante su segundo viaje misionero en la ciudad de Éfeso, y luego, cuando tuvo que partir, dejó a cargo a Priscila y Aquila. Éfeso se volvió en el centro de evangelización de toda esa zona. Toda esa zona comenzó a ser utilizada como base para comenzar a llevar el evangelio a todos los demás rincones de la zona. Pablo regresaría durante su tercer viaje misionero e incluso esta iglesia fue pastoreada por el apóstol Juan. Él, durante los últimos años de su vida, pastoreó en la ciudad de Éfeso. En cuanto a la estructura de la carta, vamos a la estructura de la carta. ¿Cómo está dividida la carta? La carta tiene dos divisiones y son muy fáciles de aprender. Los primeros 3 capítulos es una división y los últimos 3 capítulos otra división. Y como en el caso de Pablo tiene esta característica en muchas de sus cartas. La primera división, Pablo se va a encargar de dar las explicaciones, va a explicar la teoría, va a decirnos las cosas de una manera doctrinal. Y en la segunda mitad de la carta, Pablo se va a poner a explicar cómo debemos nosotros vivir esas doctrinas que ha explicado. Entonces, la primera parte de la carta es como la explicación y la segunda parte de la carta es la aplicación. ¿Se acuerda de Karate Kid? Cuando el señor Miyagi le decía al jovencito con una mano así y con la otra así, algo así como explica, aplica. Es lo que tenemos más o menos en la carta de Efesios. Ahí les he puesto un pequeño resumen de la estructura. La primera parte se trata de la verdad teológica acerca de Cristo y de nosotros. El capítulo 1 se va a encargar de explicarnos las bendiciones otorgadas en Cristo. El capítulo 2, la salvación y la iglesia en Cristo. El capítulo 3, los propósitos de Dios en Cristo. ¿Ok? Como puede ver, se repite una frase en todas. En Cristo. Y es que en esta carta de Efesios, en Cristo tiene una posición muy importante. Pablo lo repite una y otra y otra y otra vez, porque, hermano, todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos, lo somos en Cristo. Él es nuestro centro, Él es nuestra vida, Él es. La segunda parte de la carta entonces se va a encargar de poner la verdad en práctica, la verdad puesta en práctica, que son los capítulos del 4 al 6. La división es un poquito diferente. En el capítulo 4, los primeros 16 versículos se van a encargar de explicarnos que Cristo edifica su iglesia. Y de ahí en adelante, del 4:17 hasta prácticamente el final, capítulo 6, versículo 20, nos muestra que Cristo crea un nuevo hombre. El asunto del nuevo hombre también va a tener una importancia muy grande en esta epístola. El tema de Efesios, yo lo resumí de esta manera. El tema central: en Cristo
todo es reconciliado y unido. Hermano, eso es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de esta epístola de Efesios. Que Cristo, desde antes de la fundación del mundo hasta el futuro que tenemos por delante, es todo un proceso en el cual nosotros estamos incluidos, donde Él está reconciliando con el Padre y está uniéndonos a Dios como su pueblo. Él es la liga, Él es el que nos une, el que forma el todo. Sin Él todo se perdería, nada estaría junto, pero con Él todo está unido. Entonces el capítulo 1 y el versículo 9 y 10 nos va a dar el versículo clave de toda la epístola. Busque por favor el capítulo 1, versículos 9 y 10. Nos dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, su beneplácito, en el cual se ha propuesto en sí mismo. Y escuche el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, hermanos, esto es el tema central de Efesios. El Señor está uniéndonos en Cristo Jesús a el Padre Celestial. Él está devolviendo todo a la armonía y perfección perfecta que teníamos antes de la caída del hombre. Pero hay otros temas importantes en la carta de Efesios. Un tema que es primordial es la soberanía de Cristo. Pablo no hace aquí énfasis en el Cristo crucificado. No hace ni siquiera énfasis en el Cristo resucitado, sino que Pablo, su énfasis, su atención está puesta en el Cristo exaltado, el que está sentado a la diestra de Dios. Y no quiere decir que sean tres Cristos diferentes, sino que él lo que tiene en mente es el Cristo, pero cuando ya está sentado a la diestra de Dios. Él está gobernando sobre todas las cosas. El bien y aún el mal están bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está gobernando para llevar a cabo el propósito de Dios, que es llevarnos a nosotros, la iglesia, desde la muerte en que nos encontrábamos hasta recibir la herencia incorruptible cuando lleguemos al cielo. Él está gobernando a favor de su iglesia. Hermano, todo lo que sucede en este mundo es parte de la obra del Señor, que te está llevando desde el punto A hasta el punto B, y ese punto B es la llegada final a la presencia de Dios, al reino de Dios, que nosotros vivamos siempre delante de Él. Cristo es el que lo llena todo, en especial su iglesia. Él está creando o recreando y formando un nuevo hombre. Y ahí nos incluye el segundo tema principal, que es la salvación. Salvación en Efesios es transformar la muerte en vida. La salvación en Efesios es resucitar juntamente con Cristo. La salvación en Efesios, hermanos, la salvación no es simplemente perdón de pecados. La salvación es algo que el Señor inició antes de que el mundo se fundara. Que en Cristo Jesús en la cruz lo hizo efectivo al pagar por nuestros pecados y redimirnos. Y que Él está dirigiéndonos hasta la consumación de los tiempos. La salvación es mucho más que el perdón. La salvación incluye la santificación de su pueblo. No hay santo que no sea santificado. Y no hay santificado que no llegue a estar en la presencia de Dios y recibir herencia en los cielos. Y aún Dios, para llevar a cabo su propósito, Él va aún
a utilizar el mal de este mundo que nos llama a nosotros, a la iglesia, a enfrentarnos. ¿Se acuerda el episodio de la armadura de Dios? Está en Efesios. La iglesia Dios la ha equipado para que pueda enfrentarse al mal. Ahí tenemos también una introducción al tercer punto, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es las cuatro paredes. Es más, en Efesios ni siquiera la iglesia somos la iglesia local, ni siquiera la iglesia mundial, sino que se considera la iglesia a todos los santos en Cristo Jesús, los que están en esta tierra, pero incluso los que están en los cielos. Por eso es que se nos habla de que estamos sentados en los lugares celestiales, porque el Señor nos considera a nosotros ya parte de su pueblo, juntamente con los que estuvieron antes de nosotros, que están allá. La iglesia, es el resultado de la obra divina. Y aquí, hermanos, es una parte maravillosa. ¿Por qué existimos como iglesia? Porque Dios nos creó. Nos creó para su propósito. La iglesia es el lugar donde los creyentes judíos y los creyentes gentiles se unen para formar un solo pueblo. Ya no hay una barrera que los divida a ellos. Ya no hay una división. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, habiendo tenido esta pequeña introducción al libro, vamos a dedicarnos entonces ahora con el resto del tiempo a explorar los versículos 1 y 2 que constituyen la introducción o la salutación de la carta, el inicio de la carta. Versículos 1 y 2, leemos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero que todo vamos a ver lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Somos santos y fieles. Somos santos y fieles. Y Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién era un apóstol? Haciendo un rápido resumen. Apóstol viene de una palabra griega que significa enviado. Es una persona que era enviado con una misión especial. Valgan verdades, no solamente a los 12 apóstoles se les llama apóstol, sino que en este sentido genérico, cualquier persona que fuera enviado en una misión especial tenía el nombre de apóstol. Por eso en la Biblia encontramos a diferentes personas que se les llama apóstoles, pero hay que saber diferenciarles en su función apostólica, o sea, en que ellos están yendo a una misión, y algo muy diferente son tener la autoridad apostólica. Solamente hubo un grupo de personas diferentes a todos los demás que se les llama los apóstoles. Y este grupo de personas son los que el mismo Señor Jesucristo escogió. Los 12 hombres que caminaron juntamente con él, suplantando a Judas, que se ahorcó y que fue otro tomó su lugar. Y también añadiendo, ¿a quién? A Pablo, que el mismo Señor Jesucristo lo llamó y lo capacitó. Esto es importante, hermano, porque entonces lo que tenemos acá no es las palabras del hombre. ¿Está conmigo? Lo que tenemos acá, hermanos, no es palabra de hombres. No es la opinión de Pablo. Lo que tenemos acá es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Apóstoles ya no hay. Y esto, hermano, creo que hoy podemos verlo con más facilidad que nunca en la historia del Perú. El daño que provoca la iglesia de Cristo cuando se comienza a llamar a ciertos hombres apóstoles.
porque entonces si ellos son apóstoles, ellos también tienen derecho a traer revelaciones de la palabra de Dios. Y estas revelaciones están en contra de las escrituras. Hermanos, la Biblia nos advierte en Apocalipsis que el canon está cerrado. Son 66 libros los que conforman la escritura y ya no hay más. Ya no hay más revelación. Lo que Dios hace en su pueblo es iluminar su entendimiento para que su pueblo pueda comprender las escrituras. Pero ya no podemos llamar a estos hombres apóstoles. El último de los apóstoles, ¿quién fue? Pablo. Y el último vivo, Juan, porque murió ya de viejito. Los demás fueron sacrificados, muertos como mártires. Pero ya no hay más. ¿Por qué? Porque eran estos hombres los que iban a traer las escrituras que Dios va a utilizar para que Cristo sea el fundamento, la piedra angular. Los apóstoles sean la base en la cual se construye su iglesia. Nosotros estamos construidos, por decirlo así, en base a la doctrina que estos hombres recibieron del Señor y que viene de parte de Dios. Pero si yo sigo llamando apóstoles a hombres hasta el día de hoy, lo que ellos dicen yo tengo que hacer caso, como la ley personal de tener concubinas propias. No puede ser así, hermano. No puede ser así. El canon está cerrado. Y bendito Dios que es así, porque ahora estamos leyendo una frase en Facebook del pastor Sugel Michelén, y él decía: tú no necesitas nuevas revelaciones, necesitas obedecer la que ya tienes. Póngase a pensar, hermano. ¿No es la Biblia suficiente para nosotros? La Biblia tiene todo. ¿Se acuerda el principio de la Reforma? Solo escritura, sola escritura. No necesito ni las tradiciones de la iglesia tradicional, ni las tradiciones que el hombre ha ido armando, pero tampoco necesito las nuevas revelaciones que hombres pretenden traer el día de hoy. No, hermano, no. Pablo, apóstol de Jesucristo, porque yo mismo me envié, dice Pablo en el versículo 1, ¿no? ¿Por quién es apóstol? Por la voluntad de Dios. Lo que tenemos hoy es un montón de autoenviados, pero no son enviados de Dios. Así hagan llover oro del cielo, son falsos apóstoles. Por la voluntad de Dios, dice Pablo. En otras palabras, hermanos, el mensaje que vamos a escuchar en esta carta lo escribe Pablo, pero ¿de parte de quién viene? Viene de parte de nuestro Dios. ¿A quién él lo escribe? Y ahora sí entramos en la parte que más nos interesa acá. ¿A quién él lo escribe? A los santos y fieles. Ah, pastor, yo pensé que le estaba escribiendo a toda la iglesia de Éfeso. Sí, exactamente. Es que nosotros tenemos un concepto un poco errado sobre la santidad. Porque en la iglesia católica, ¿quiénes son los santos? Son algunos, no todos. Son hombres excepcionales, que después los hacen imágenes, pero son hombres excepcionales que tuvieron vidas pues excepcionales. Y a ellos entonces se les llama santos, pero los de a pie no se consideran santos. Es más, tampoco viven como santos, dicho sea de paso. Pero en la Biblia el concepto de santos es muy diferente. El concepto de santo no es de una persona que es excepcional al resto del pueblo de Dios. Santo significa separado, apartado para una función en específico. Y es que, hermano, en Cristo Jesús nosotros hemos sido apartados, separados. Y no fue en el momento de nuestra salvación. ¿Sabe desde cuándo el Señor nos ha separado a nosotros? Desde antes de la fundación del mundo, nos dice en el versículo 4. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros hemos sido separados desde antes de la fundación. En Cristo Jesús esa santidad ha podido ser verdadera, porque nosotros, hermano, no somos santos de naturaleza propia. Nacemos llenos de pecado, vivimos llenos de pecado, alejándonos de Dios, dándole las espaldas a Él. Pero si no fuera por la obra en la cruz, donde se pagó todos nuestros pecados, tú y yo hoy no nos pudiéramos llamar santos. Y de repente para algunos es un poco pretencioso, ¿cómo que llamarme santo? Pero es lo que es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Somos santos. Dile al que está a tu costado, ¿eres santo? O de repente en forma de pregunta, ¿eres santo? Y es que, hermanos, esto nos recuerda dos cosas. La santidad tiene dos vertientes. La santidad posicional, nosotros somos ya santos. Eso no hay lugar a duda. Todo cristiano, desde el primer día que conoce a su Señor, de ahí en adelante es santo. Pero valgan verdades, hermanos, nuestras vidas necesitan santidad. La santidad también tiene un área progresiva, donde cada vez nosotros vamos desde una posición, llamémoslo así, menos santa. ¿En qué sentido? En que nuestra vida todavía no se amolda muy bien a la voluntad de Dios. Por ejemplo, todavía de repente estamos teniendo problemas con algunos pecados, estamos siendo descuidados en alguna área, pero con el pasar del tiempo esa santidad tiene que ir creciendo. Nunca llegará a ser perfecta sobre esta tierra, pero sí llegará un día cuando el Señor regrese, que esa santidad llegará a su plenitud. Hermano, nosotros somos hechos santos. El propósito de Dios de su iglesia no es que viva conforme al mundo. ¿Para qué el Señor te ha escogido? ¿Para que sigas mintiendo? ¿Para que sigas robando? ¿Para que sigas teniendo malos pensamientos? No, hermano, el Señor te ha separado para que vivas en santidad. Santos y fieles. Ahora ahí es otra pregunta. ¿Somos fieles? La palabra fiel tiene que ver acá con verdadero. Tiene que ver acá con algo que es auténtico, que no es bamba, que no es algo falsificado. Por ejemplo, hermano, pues usted va a Gamarra y se compra un polo Adidas, tiene las etiquetas, tiene todo, pero usted sabe que no es Adidas. Y perdone si le acabo de romper las ilusiones a alguien acá, pero si es de Gamarra, no lo es. No lo es. Y un polo Adidas no cuesta 20 soles, dicho sea de paso. Parece original, parece verdadero, pero en realidad, ok, lo mismo tenemos en la humanidad. Tenemos, sí, personas que abiertamente expresan su pecado y viven de espaldas a Dios, pero tenemos otros que se la pasan como más solapas, o sea, pasan como tratando de aparentar ser cristianos. Ellos, claro, leen la palabra, van a la iglesia, se comportan delante de cierta gente de una manera diferente, pero hermanos, en el fondo no son originales. No, hermano, el Señor ha puesto su sello en sus verdaderos hijos. El versículo 14 nos dice que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, que garantiza nuestra originalidad, que garantiza que no somos falsos cristianos. Pero la santidad y la fidelidad van de la mano. Si yo digo que soy genuinamente cristiano, ¿qué se tiene que mostrar en mi vida? Santidad. Yo no puedo desligar. Todos los santos
son fieles, son verdaderos, pero todos los verdaderos creyentes son santos. Así que, hermano, si alguno de nosotros está albergando y está alcahueteando el pecado dentro de su corazón, yo te llamo hoy al arrepentimiento. Yo te llamo hoy a que te arrepientas de esa vana manera de vivir. Porque tú podrás engañarle a todo el mundo, pero el Señor conoce a los suyos. Y el carácter del cristiano tiene que ser genuino. Por eso, hermanos, es que nosotros hoy tenemos que recordar, somos santos y fieles. Si estamos en quién, lo interesante es esto, dice el versículo 1, en Cristo Jesús. No hay otro camino. Este es el primer en Cristo Jesús que vamos a tener en toda la carta. Y muchos de ellos van a ser en las próximas 2 semanas, donde a cada rato Pablo nos va a decir, en Cristo, en Cristo. ¿En quién somos santos? ¿En quién somos verdaderamente creyentes? En Cristo Jesús. Sepárate de Cristo y nada podrás hacer. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así de simple. Por eso, hermanos, un buen termómetro que nosotros tenemos es, ¿qué tanto amo pasar tiempo con mi Señor? ¿Qué tanto amo yo pasar tiempo con mi Señor en oración, en lectura de la palabra, congregándome? ¿Qué tanto amo yo pasar ese tiempo? ¿O me es una terrible molestia? Porque si es molestia, hermano, ten cuidado. Ese no es el sello que el Señor ha puesto sobre los suyos. Ten cuidado y más bien reprende tu propio corazón y alíñate con el Señor. Lo segundo que vamos a ver hoy es que hemos recibido. Ya somos santos y fieles. ¿Y qué hemos recibido? En el versículo 2 nos dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, esto no es una salutación como por decir algo. Pablo está aquí saludando a la iglesia, así es como si te dijera a ti, hola, ¿cómo estás? Pero él no lo está haciendo de la boca para afuera. Él está hablando de corazón. Pablo une 2 saludos, tanto el griego como el hebreo. Los griegos se saludaban deseándose gracia. Los hebreos se saludaban deseándose paz. Y entonces aquí tenemos gracia y paz. Gracia y paz. Hermano, ¿qué es la gracia de Dios? La forma corta de definirlo es, la gracia es el favor inmerecido del Señor. La gracia es su favor que Él nos ha entregado cuando nosotros no lo merecíamos. Pero es una gracia que no solamente nos ha sacado de la muerte en que nos encontrábamos, sino es una gracia que nos acompaña cada uno de los momentos de nuestra vida. Vamos a ver al final de este capítulo, dentro de algunas semanas, que Dios está gobernando absolutamente toda la creación en favor de nosotros, la iglesia. Hermano, por decirlo así, usted ha visto cuando llega un político o una autoridad que salen, creo que en otros países le llaman, ¿cómo es que le llaman a estos motorizados, a estos policías motorizados? No me acuerdo, se me acaba de ir el nombre. Bueno, pero sabe a cuáles me refiero, ¿no? A los policías motorizados. Y ellos se paran en los cruces y paran el tráfico para que pase la caravana de la autoridad que está yendo. Escoltas, chalecos ya. Estaba buscando esa palabra, los chalecos. Ellos paran el tráfico a favor de la caravana, para que pase la caravana. En cierta manera, esto es algo como para ilustrar lo que el Señor está haciendo.
Y no es que nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto, no es que nosotros seamos los más importantes del mundo, pero si Dios está parando la caravana para que pase la iglesia, es porque la iglesia es el instrumento de Dios, de Jesús, para glorificar al Padre. Ese es el punto acá, hermano. La iglesia es el instrumento. ¿Por qué Dios está gobernando toda la creación en favor de la iglesia? No es en sí mismo por la iglesia, sino porque el Señor Jesús va a utilizar a la iglesia para hacer el mayor acto de glorificación a nuestro Dios. Por eso en Efesios se le menciona varias veces a Jesús y al Padre en la relación el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Recordándonos que Él también tomó forma de hombre y con forma de hombre tiene que adorar a Dios. Pues hermano, nosotros la iglesia somos la adoración de Jesús hacia el Padre. Por eso es que Él está cuidando a su iglesia, porque nosotros somos aquellos que Él está utilizando para que un día el nombre de nuestro Dios se alumbre por todo el mundo para la alabanza de la gloria de su gracia. Esta gracia, hermano, no solamente tiene que ver con lo que el Señor hizo con nosotros, tiene que ver con lo que hoy está haciendo y lo que va a hacer cuando lleguemos a su presencia. Esa gracia nos acompaña cada día y juntamente con la gracia nos ha otorgado paz. Diga conmigo, paz. ¿Qué es la paz? La paz no es la ausencia de guerra. Algunas personas dicen, yo quiero vivir en paz, pero nada más están pensando paz como sin problemas económicos, sin problemas de salud, sin problemas con el hermano, nada más. Pero hermanos, la paz, el shalom, la paz que Dios tiene en mente, comienza con la paz hacia Él. El hombre está en rebelión contra Dios. No solamente nosotros nos hemos hecho enemigos de Dios, sino que Dios se ha hecho enemigo de nosotros. Hay guerra, hay una guerra. Y quizás usted diga, no, pero cuando yo estaba en el mundo yo amaba a Dios. No lo amabas porque desobedecías sus mandamientos. No lo amas si tú vives abiertamente practicando el pecado. Tú te puedes llenar la boca diciendo que estás en paz con Dios. Mentira. Si no vives en la santidad de Dios, si no tienes un carácter genuinamente cristiano, no hay paz. No hay paz. La paz comienza desde la paz con Dios. Que la paz con Dios se logró alcanzar por los méritos de la cruz. Por eso es que en este versículo nos dice que la paz es tanto de Dios nuestro Padre como de ¿quién más? De nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios se alcanzó en Cristo Jesús. Hermanos, es esta paz que era imposible de alcanzar por nuestra cuenta, por nuestras propias obras. Y es esta paz que el Señor nos ha entregado en su gracia. La gracia es, hermanos, como la fuente, y lo que sale de esa gracia, una de esas cosas que sale de esa fuente, es la paz que el Señor nos da. Ahora nosotros ya no somos enemigos de Dios, somos llamados, ¿sabe cómo se nos llama en Efesios? Por un lado, pueblo de Dios, un solo pueblo. Se nos llama el cuerpo de Cristo. Se nos llama morada de Dios, templo de Dios. Hermano, Dios ha quitado la barrera que nos impedía estar en comunión con Él, que es el pecado. Y esa paz que tenemos con Él ahora nos permite tener paz con las demás personas. Otra de la forma de la paz que se nos expresa en el libro de Efesios es porque los judíos decían, no, si ustedes quieren ser cristianos, tienen que también guardar la ley. ¿Se acuerda que lo estudiamos con Gálatas? Ustedes tienen que guardar la ley, decían los judaizantes. No, Pablo dice que el Señor quitó la barrera intermedia e hizo un solo pueblo. El pueblo de Dios ya no es el pueblo de Israel, étnicamente hablando.
El pueblo de Dios son los creyentes, tanto judíos como gentiles, en los cuales nos encontramos nosotros. Ya no podemos hablar de Israel como pueblo de Dios, mas sí podemos hablar que Israel es parte del pueblo de Dios, juntamente con los gentiles. Esta paz, hermano, que Dios nos da, nos lleva a que nos podamos someter los unos a los otros, que es otro tema que Pablo va a tocar en esta epístola. El sometimiento. ¿Cómo se somete el hombre a la mujer? Amándola como Cristo a la iglesia. ¿Cómo se somete la mujer al hombre? Respetándolo como la iglesia a Cristo. ¿Cómo se someten los hijos a los padres? Obedeciéndoles. ¿Cómo se someten los padres a los hijos? No llevándolos a ira. ¿Cómo se someten los amos a los siervos y los siervos a los amos? Cuidándose mutuamente. Hay una relación de paz. Y hermano, quizás nosotros la familiaridad con el término nos lleva a que nuestro corazón se tienda como a enfriar. ¿Qué somos? Santos. ¿Qué más? Fieles. ¿Qué hemos recibido? Gracia. ¿Y qué más? Paz. No, hermano. Mi esposa me contaba ahora en la mañana, estaba escuchando una serie de conferencias que hubo en Estados Unidos muy buenas, y ella me decía, algo que recalcaba este pastor es que siempre el cristiano tiene que estar recordándose y volviendo a escuchar el evangelio. Siempre. Porque nuestro corazón tiende como a enfriarse en ese sentido, como que ya no nos impacta las buenas nuevas. Pero hermano, tenemos que sacudirnos a nosotros mismos y recordar que es la gracia de Dios. Nosotros no nos merecíamos nada de esto. No nos merecíamos nada de esto. Que el Señor nos haya hecho santos. Que el Señor haya puesto el sello de seguridad en nuestro corazón. Que el Señor nos haya dado gracia y nos esté dando paz. Es parte del favor y la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo debería yo responder ante tal situación? Pues en primer lugar, hermano, alejándome del pecado. Es lo más obvio y lo más sensato. Porque si es el pecado lo que me alejó de Dios y el Señor ha vuelto a restaurar toda esa comunión, yo sería, hermano, de verdad necio. Y somos necios cuando permanecemos y queremos seguir consintiendo el pecado en nuestro corazón. Yo te invito, hermano, hoy para que batalles contra eso en tu corazón. Recuerda que el Señor te ha dado las herramientas. Tienes el evangelio, tienes la salvación, tienes la justificación. ¿Se acuerda de toda la armadura de Dios? Que batalles contra esas pasiones que habitan en tus miembros y que hoy te comprometas con el Señor. No solamente a querer una vida de santidad posicional, sino también progresiva. Que hoy seas más santo de lo que fuiste ayer. Hoy te invito, hermano, para que le pidas a Dios que te ayude a generar ese carácter cristiano, para que tú estés seguro de que tienes el sello del Espíritu Santo. Que tú aprendas a amar a tu enemigo. Que tú aprendas a ser generoso, que tú aprendas a compartir con los demás, que tú aprendas a servirle al Señor, que tú aprendas a amar a tu esposa, a tus hijos, o si tú eres mujer, amar y respetar a tu esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Que tú aprendas, porque entonces podrás estar seguro y tranquilo de que eres fiel, eres verdadero. El sello del Espíritu descansa en ti. Aprovecha la paz y la gracia que el Señor te ha dado. Y si tú tienes conflicto con algún hermano en la congregación, recuerda que a paz os llamó el Señor. Pídele perdón a tu hermano, reconcíliate con él. Hermano, pero en todo esto recordemos que todo esto es porque estamos unidos en Cristo. Él
es la razón por la cual nosotros podemos recibir estas bendiciones. Y las bendiciones las vamos a desglosar a partir de la próxima semana. Vamos a ver las bendiciones que el Señor nos ha entregado en Cristo Jesús.